vamos a hablar con la doctora Susana Puerto, es especialista de la Organización Internacional del Trabajo en Empleo Juvenil, porque Ibagué es la capital nacional del desempleo juvenil, con el 37,7%. La doctora Susana Puerto, entiendo, es colombiana, es de Manizales y triunfa hoy en el exterior desde Ginebra, Suiza. Nos da esta importante exposición de cómo podemos ayudarle a nuestros jóvenes a conseguir empleo y a tener una mejor economía para sus hogares y para sus vidas. Buenos días o buenas tardes desde Ginebra, Suiza, doctora Susana. Bienvenida a Ecos del Conveima en Ibagué, Tolima. Gracias, buenos días. Buenos días a todos, gracias por la invitación, Juan Pablo. Bueno, ¿cómo es que una colombiana es hoy especialista en empleo juvenil en la OIT? Es una historia larga, no sé si tenemos tiempo para Claro que discutirla, sí, pero algo muy corto. sí. Bueno, estudié economía en la Universidad Javeriana y después hice mis estudios en el exterior y digamos, por aplicaciones y coincidencias, pasé de trabajar en el Banco Mundial en temas de empleo laboral a la OIT, también en temas de empleo laboral, específicamente el tema del el empleo y la promoción del empleo juvenil. Y ya llevo unos 11 años trabajando para la OIT. Sí, señora, la semana pasada en la BBC de Londres, en su capítulo español BBC Mundo, usted hablaba sobre la generación confinada con la pandemia del COVID-19. Se refiere a los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes son generación confinada y cuál es ese triple empleo en contra de los jóvenes que hoy por hoy los van a marcar por lo menos durante casi 10 años? Sí, cuando hacemos referencia a la generación confinada, no queremos poner un estereotipo sobre los jóvenes, todo lo contrario, estamos llamando la atención al riesgo en el que podemos caer si no invertimos suficientemente en los jóvenes, porque si algo ha mostrado la pandemia con respecto a su efecto en el mercado del trabajo, es que las poblaciones vulnerables, como son los jóvenes, pueden sufrir consecuencias de largo plazo. Entonces, el llamado de la oficina es ciertamente evitemos una generación confinada, una generación donde los jóvenes pierdan oportunidades de crecer en términos de sus habilidades y al mismo tiempo donde la demora en su transición al mercado de trabajo y la demora en transicionar a un empleo decente genere pérdidas en ingresos que ya no van a recibir o pérdidas en términos de desventajas que son como duraderas en el mercado de trabajo. Si bien, como usted lo menciona, Juan Pablo, identificamos 3 canales de transmisión muy específicos. El primer canal es la transformación que genera la pandemia en los sistemas educativos y de formación. Entonces, lo que vemos específicamente es una ruptura donde antes de la pandemia a nivel mundial teníamos unos 500 millones de jóvenes que estaban en la secundaria, digamos, en los últimos niveles de secundaria, que estaban en formación, por ejemplo, estaban tomando cursos en el SENA o estaban en la universidad. Ahora llega la pandemia. Muchas de estas instituciones, hicimos una encuesta de instituciones, por ejemplo, de capacitación y formación, el 98% de ellas a nivel mundial cerraron sus puertas y muchas de ellas pasaron a una entrega virtual de clases, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Si bien algunas pudieron asegurar una continuidad, los resultados de aprendizaje de los jóvenes pueden reducirse al no todos los jóvenes tener acceso a las tecnologías digitales. Si bien es importante recordar que en algunos países el Internet es muy fuerte, pero algunas áreas, puede ser áreas rurales o algunos países de bajo ingreso, no lo tienen. Así que muchos de estos jóvenes se han visto afectados por la falta de acceso a la educación. Y lo que vemos, lo que podríamos observar en el largo plazo, como lo mencioné antes, es una pérdida de ingresos y muchos de esos jóvenes podrían abandonar el sistema educativo en el corto plazo, y lo cual tiene efectos sociales, consecuencias sociales muy importantes. Este es el primer canal de transmisión. El segundo canal se refiere a la pandemia amplificando y haciendo un poco más intensos
las vulnerabilidades que ya tenían los jóvenes en el mercado de trabajo. ¿A qué nos referimos al respecto? Antes de la pandemia, cuando mirábamos el mercado de trabajo de los jóvenes, podíamos ver que 3 de cada 4 jóvenes que estaban trabajando, están trabajando en la economía informal. Esto es bastante, digamos, la incidencia del trabajo en la economía informal es bastante alto en América Latina y digamos cuáles son las consecuencias de esto, que llega la pandemia y encuentra un gran número de trabajadores, millones de jóvenes involucrados en la economía informal que no tienen protección social. Entonces, no pueden, digamos, protegerse por la falta de actividad económica, no pueden protegerse tampoco con respecto a su salud, porque no tienen acceso, no están registrados en bases de datos oficiales que les pudieran facilitar el acceso a diferentes subsidios que los gobiernos están entregando. Al mismo tiempo vemos que muchos de los jóvenes que estaban empleados en sectores que resultaron ser unos de los más vulnerables a la crisis. Por ejemplo, y lo mencionaban ustedes unos minutos antes, el turismo, la hotelería, los restaurantes, la manufactura, los servicios inmobiliarios. Muchos de estos sectores tienen un gran porcentaje de empleo juvenil y en algunos de ellos el empleo de las mujeres jóvenes es bastante elevado. Entonces lo que vemos es la crisis viene, destruye trabajos en estos sectores, la recuperación de estos sectores, como lo mencionaron ustedes antes, va a estar lenta y lo que vamos viendo es ya la crisis entonces está teniendo un efecto directo y negativo sobre esos jóvenes que estaban empleados. Y el tercer canal de transmisión es con respecto a la transición de los jóvenes al mercado de trabajo. Antes de la crisis, el mundo encontró 68 millones de jóvenes desempleados. Y estar desempleado, Juan Pablo, no quiere decir que los jóvenes no están haciendo nada. Estar desempleado quiere decir que no tienen un empleo, pero están activamente buscando por un empleo y estarían dispuestos a tomarlo si la oportunidad aparece. Así que con 68 millones de jóvenes desempleados y la crisis viene, se cierran las vacantes, se cierran las oportunidades en el sector privado, en el sector público. Así que estos jóvenes que estaban en un proceso de transición, incluso podemos contar jóvenes que se habían graduado de sus estudios, estaban aspirando a entrar al mercado de trabajo. Estos jóvenes que estaban en ese proceso de transición también están siendo afectados. Así que si bien no podemos dar hoy día una cifra global de cuál es el nuevo nivel de desempleo juvenil, sí podemos estimar que el golpe será y está siendo bastante alto y negativo. Doctor Eduardo Bejarano, usted que fue director de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo y asesor de gobiernos de Colombia, de Paraguay y otros, ¿qué podemos preguntarle y aterrizar un poco ya el tema a Ibagué, que es la capital nacional del desempleo juvenil, para que la doctora Susana nos aconseje? Juan Pablo, muchas gracias. Pues claramente la conclusión que podemos derivar de su segundo punto especialmente es que ya había una situación deteriorada en materia de empleo juvenil y lo que hizo el COVID fue empeorarla. Y lo que quisiera saber es, desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿qué se debería hacer para, no digamos, corregir la situación, porque va a ser muy difícil corregirla en su totalidad, pero para mitigar la situación y eventualmente para darle un impulso al empleo juvenil una vez se empiece a superar esta situación sanitaria? Uh-huh. Sí, ciertamente una de las políticas claves es pensar en las políticas fiscales. Que obviamente el gobierno ya está invirtiendo y los gobiernos locales y el gobierno nacional están invirtiendo para contrarrestar los impactos negativos de COVID. Lo importante ahora es pensar que a medida que se hace este gasto público para contrarrestar esos efectos negativos, pensemos también en los jóvenes. Pensemos también en los jóvenes y en invertir en los jóvenes. Ahora, ¿cómo lo hacemos?
Algunos de los mecanismos de inversión en los jóvenes se refieren a fortalecer las oficinas de empleo locales, permitir que estas oficinas de empleo trabajen mano a mano con el sector privado y al mismo tiempo que trabajen con el sector educativo, con las universidades, con los centros de formación, con el SENA, de manera que hay una coordinación clara entre cuáles son las habilidades que los empleadores están necesitando, cuáles son estos sectores que pueden estar absorbiendo mano de obra y cuáles son las habilidades que tenemos que entregarle a los jóvenes. Obviamente, en todo ese continuo vamos a tener diferentes casos, vamos a tener jóvenes que todavía están en el estudio y que debemos continuar o incentivar que continúen en la educación, pero las habilidades que deben recibir deben ser habilidades que deben ser encausadas a la situación que tenemos ahora con la pandemia, ¿no? A los sectores que están creciendo, los sectores que van a tener capacidad de absorción. Tendremos otros jóvenes que están en la transición, que están buscando empleo, y tenemos que fortalecer esas oficinas de empleo para que ellos también tengan tecnología, para que puedan apoyar, digamos, esa transición de los jóvenes en ese plazo. Y muchos de los jóvenes, digamos, que han perdido sus trabajos últimamente, pueden encontrar en esas oficinas de empleo un recurso para acceder nuevamente al mercado de trabajo. Al mismo tiempo, la oficina propone, claramente hay ciertas medidas para proteger a los sectores que han sido más golpeados. Puede haber subsidios para promover la contratación de los jóvenes, como llamamos subsidios laborales, pero quiero enfatizar que esto requiere abrir espacio fiscal con una mirada en invertir en los jóvenes, ¿no? Porque lo que no queremos es políticas que estén compitiendo unas con otras, ¿no? A medida que abrimos políticas y espacio fiscal para invertir en la creación de empleo, lo importante es pensar en los jóvenes, pensar en políticas que pueden aumentar la contratación, una contratación subsidiada por un periodo específico, y también existen programas de obras públicas que la OIT promociona bastante, que los llamamos políticas públicas, programas públicos de empleo, y lo importante aquí es que el componente de mano de obra sea lo suficientemente alto para que estos programas de inversión en infraestructura e inversión en diferentes sistemas puedan absorber tantos trabajadores como sea posible. Doctora, voy a parar acá, hay muchas más sí, recomendaciones, pero digamos el diálogo. Queremos profundizar aquí en este último punto de la flexibilización laboral para los jóvenes, porque en Colombia ha existido polémica cuando se habla de salario diferencial para los jóvenes, cuando se habla, por ejemplo, no solo para jóvenes, sino para todos en general, de contratación por horas, que eso es un tema que se ha discutido en Colombia, pero que no se ha reglamentado, y que hay prácticas industriales muy efectivas, como por ejemplo las de Alemania. ¿Cómo podemos hacer mejores prácticas mundiales para incluir a los jóvenes en ese mercado laboral, flexibilizando? Sí, ciertamente son respuestas sistemáticas que requieren un cambio de sistemas como tal. El caso de Alemania y de Suiza son casos muy especiales donde tienen unos programas de educación que se llaman programas duales, donde los jóvenes tienen diferentes trayectorias hacia el mercado de trabajo, donde no solamente van a la universidad, sino también se convierten en aprendices y son, digamos, en estos países los creadores principales, o digamos, los que sostienen las pequeñas y medianas empresas. Así que son cambios bastante que vienen de las raíces del sistema educativo y las conexiones que deben existir entre el sistema educativo y el mercado de trabajo. Así no es, no hay una... ¿no? La pertinencia laboral. La coherencia que también... se gradúe gente que necesita el mercado, que es lo que no pasa en Ibagué, por ejemplo. Sí, por eso es muy importante que haya un diálogo cercano entre el sector privado, entre los empleadores y el sector educativo, de manera que los jóvenes reciban las habilidades que realmente son demandadas por el sector productivo. Eduardo, ¿tiene alguna última inquietud para la doctora Susana?
Sí, una última inquietud, pues bueno, se habla de un diálogo entre el sector público y privado, pero ya vemos que en Ibagué desafortunadamente algunos gremios no tienen el liderazgo para entablar este diálogo, pero mi pregunta va en otro sentido. Claramente esto va a tener otro efecto perverso y es la presión sobre los sistemas de seguridad social, porque en la medida en que esta gran masa de jóvenes no empiece a cotizar, por ejemplo, para una pensión, eso pues a futuro va a poner en riesgo el sistema mismo de pensiones como lo tenemos concebido en Colombia, especialmente cuando vemos lo que maneja Colpensiones, que usted bien conoce. Entonces, ¿qué medidas desde ahora se puede empezar a tomar para que estos jóvenes no queden, digamos, a la vera o por fuera del sistema de seguridad social, sino que de poco a poco empiecen también a ser partícipes, pues para empezar también a construir un tema de cara a una pensión futura? Sí, si bien uno de los elementos importantes que la oficina promueve es el diálogo social, como usted lo sabe. Así que usted lo mencionó, pero digamos no puedo dejar de reforzar este mensaje, ¿no? Cualquier política de inversión sobre los jóvenes, cualquier política que se haga para empujar el mercado de trabajo debe estar bastante fortalecida y digamos, debe estar bastante inspirada por el diálogo social, porque el diálogo social es lo que puede asegurar la sostenibilidad de estas políticas en el largo plazo. Si bien, como usted lo menciona, si no invertimos en los jóvenes hoy día, tiene efectos de largo plazo, porque si ellos no están en el mercado de trabajo, afectamos el sistema general, ¿no? El sistema de protección social, el sistema de pensiones y de seguridad social. Así que, ¿qué podemos hacer? Proteger los empleos, proteger esos trabajos para los jóvenes que actualmente están empleando, para que ellos sigan cotizando, por un lado, y por el otro lado crear empleos nuevos y crear empleos formales que permitan a esos jóvenes cotizar. Y que también permitan que ellos mismos tengan cobertura de seguridad social y puedan protegerse también contra los riesgos sanitarios de la pandemia. Así que, sí. Doctora Susana, por último, Ibagué es la capital nacional del desempleo juvenil. Usted está hablando de la generación confinada, de cómo los jóvenes se están viendo afectados y va a ser algo que va a durar casi 10 años. ¿Cómo podemos darle a Ibagué en particular, usted que es colombiana a propósito, una visión más optimista para los jóvenes que requieren esta mirada de futuro, esta mirada de emprendimiento, esta mirada de positivismo a la luz de la OIT? ¿Usted qué le podría, por ejemplo, aconsejar al alcalde de Ibagué para que a través de la OIT se haga algo para que Ibagué no sea la capital nacional del desempleo juvenil? Juan Pablo, muchas cosas. La primera, con respecto a la primera pregunta, la capacidad de los jóvenes para crear y también, digamos, crear en general su innovación y su creatividad, pero al mismo tiempo encauzar esa creatividad a crear empleos decentes es probada y digamos, ahí los jóvenes, por sus haber adquirido habilidades digitales, están mejor posicionados en este momento para crear diferentes soluciones que estén basadas en la tecnología, que puedan apalancar tecnología y crear soluciones para las comunidades, soluciones que creen empleo y ellos mismos, soluciones para ellos en el autoempleo. Es importante que esas soluciones obviamente generen cierta sostenibilidad para que los jóvenes puedan avanzar en este proceso, pero si bien lo que es fundamental, yo diría, es hacer invertir en dos vías, en la vía de la educación y asegurarnos que los jóvenes digamos de 15 a 28 años que están en la educación o que están tomando parte de algún curso de capacitación, reciban realmente las habilidades que se demandan hoy, no las que se demandaban hace 3 meses, porque el mercado está cambiando, sino las que se demandan hoy y las que esperamos que se demanden mañana. Eso es muy importante, que sus habilidades sean relevantes para que ellos puedan encontrar
ya sea un empleo como empleados asalariados o puedan empezar un autoempleo. Y por otro lado, digamos, la creación de empleo no viene sola y viene de la mano de la economía, de las actividades económicas. Así que apoyar el crecimiento económico, las actividades económicas, apoyar a los pequeños y medianos empresarios que puedan crear empleos ahora y abrir espacios para, en la medida de lo posible, espacios fiscales que puedan apoyar a las empresas y evitar que más empresas sigan muriendo y se siga perpetuando los niveles de desempleo, es importante y es nuestra recomendación. Doctora Susana Puerto, especialista de la Organización Internacional del Trabajo en Empleo Juvenil, muchas gracias por estar con nosotros en Econoticias de Ecos del Conveima en Ibagué, Colombia. Muy amable. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Bueno.